Buenas chicos y chicas, vamos allá con las matemáticas de hoy. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta que llevo ya unas cuantas sesiones grabando la pantalla del ordenador directamente desde el ordenador, porque creo que se ve un poquito mejor, pero en esta ocasión voy a grabarlo con el trípode como hacía al principio, porque necesito poder meter las manos e iros señalando cositas. ¿Por qué? Vale, pues los conceptos que vamos a estudiar hoy puede que resulten un poquito difíciles ya no de entender, sino más bien de ejecutar. De hecho, en años anteriores cuando lo he explicado en clase ha costado bastante, ¿vale? Así que ya os advierto de que tenéis que poner muchísima atención y ser muy cuidadosos cuando hagáis los ejercicios en la libreta. Es súper importante, estamos en temas que tienen que ver con medidas, con figuras poligonales, usar la regla, que es lo que sí tenéis en casa, y hacerlo bien, ¿vale? Si no, tendréis muchísimos problemas. Hay que ser lo más exacto y preciso posible, ¿de acuerdo? Bueno, para introducir los conceptos de hoy, quería que recordásemos que en este tema estamos trabajando dos conceptos principalmente, ¿vale? El perímetro y el área. El perímetro lo vimos en la primera página de este tema. Y bueno, pues nos estaba hablando, uy, que se me hace muy chiquitín, nos estaba hablando de la medida que suma todos los lados de una figura poligonal. Por ejemplo, yo tengo aquí esta parcela de color naranjita o mostaza y yo quiero vallarla. Bueno, si fuera una parcela estos serían metros, por ejemplo. Entonces, 3 metros más 5 metros más 6 metros dan 14 metros. Yo necesito 14 metros de valla para poder rodear esa figura. Eso es el perímetro, ¿vale? Pero el área es el espacio que ocupa esa parcela. No ocupa esta medida, sino todo esto. ¿Y cómo obtengo esa medida de ahí dentro? Bueno, pues aplicando una serie de fórmulas que nosotros veremos durante este tema, ¿vale? Pero para poder aplicar correctamente esas fórmulas hay ciertas medidas que yo tengo que conocer, que son la base y que son la altura de la figura poligonal en concreto. Bueno, pues hoy vamos a aprender a obtener la base y la altura tanto de triángulos como de paralelogramos, ¿vale? Como os he dicho, mucha atención, por favor, vamos con los triángulos. Tengo aquí a esta chica que se llama Nuria, que ha pintado 3 triángulos, este y este, ¿vale? Y ha apoyado esos triángulos sobre la base que ella ha considerado. Si os fijáis, en este primer triángulo, ella ha decidido apoyar el triángulo sobre este ladito de aquí, sobre esta base. ¿Por qué ese lado se llama base? Porque es el lado sobre el que se apoya ese triángulo, ¿de acuerdo? Y veis, aquí pone una B chiquitita, eso es que es su base y está pintada de naranjita. Si nos fijamos en el siguiente triángulo, pues Nuria ha decidido apoyar este triángulo sobre este lado, ¿vale? ¿Vale? Entonces esa es su base. ¿Podía haber decidido darle la vuelta y apoyarlo sobre esta? Sí. ¿Y sobre esta? También, pero en este caso está apoyado sobre esta, sobre la que tenéis pintada de naranja. Y este triángulo, ostras, lo ha puesto como en medio equilibrio, pero oye, se aguanta. Entonces ella ha decidido apoyarlo sobre esta base. ¿Podía haberlo apoyado sobre esta o sobre esta? Claro que sí, pero ha decidido apoyarlo sobre esta. Por eso tiene la B en minúscula señalando cuál es la base, ¿vale? Entonces aquí dice, también son bases los lados B, C y AC, ¿vale? Si nos fijamos en el primer triángulo, esta es su base, el segmento que se forma desde A hasta B, pero ¿podía haber sido base C, B? Por supuesto, y C, A o AC, por supuesto, pero ella ha escogido esta, de A a B, de A a B y de A a B. Vale, hasta aquí bien, ¿no? Seguimos. Después, ella ha trazado la altura de color rojo, ¿vale? Correspondiente a la base que tiene, ¿vale? Entonces, tomando esa base que ya hemos dicho de referencia, ella ha tomado la altura de ese triángulo, ¿vale? La altura es cuánto de alto es. Pues si esto fuese una montañita, el punto más elevado es C. Pues desde C ella ha tomado la altura.
Vale, la altura es perpendicular a la base AB o a su prolongación. Ahora veremos lo de la prolongación. Vale, me cojo la regla ahora. Si yo me fijo, esta es la base AB, estoy hablando del primer triángulo, si queréis os lo señalo, olvidaros de los demás. Y ella se ha subido aquí arriba, no sé, imaginémoslo, se sube toda la montañita y desde el punto más alto, que es C, ella ha dejado caer un hilo con un peso abajo. Entonces, esa línea que forma ese hilo hasta la base, esto de aquí, esa línea roja que se forma, eso es la altura y lo marcan con una H minúscula. Diréis, ¿altura no lleva H? Bueno, pues lo han puesto, la han nombrado con la H, ¿vale? Entonces, la altura de esta figura tal cual está en mi pantalla del ordenador, si yo cojo mi regla y la mido, pues desde 0 mide 3,1 centímetros. La altura de este triángulo es 3,1 centímetros, pero atención, muy importante, esta línea tiene que caer perpendicular, es decir, formando un ángulo... Uy, que se me va. Lo siento, pero estas son las cosas del trípode. Formando un ángulo de 90 grados a un lado y a otro. Si yo dibujase esta línea rojita tal que así, ¿sería una línea perpendicular? No, no sería la altura y me saldría incorrecta, me saldría más medida. Son la altura 3,2, no, mentira, la altura son 3,1. ¿Por qué? Porque he torcido la línea de la altura y no la he puesto perpendicular, ¿vale? Súper importante, hacer las cosas con regla, fijaros que son perpendiculares, ayudaros de la regla, ¿vale? Si os fijáis, uy, perdón, es que estoy fuera de la pantalla. Si os fijáis, bueno, esta está un poquito comida, ¿vale? Pero esta línea y esta línea de aquí abajo, estos bordes, forman un ángulo recto. Entonces, para yo trazar bien la línea perpendicular, coloco desde el punto más alto que coincida con este lateral de la regla y que la base coincida con el otro lateral de la regla. Y entonces trazaré bien la línea de la altura y después la podré medir como corresponde. ¿Vale? Bien, me voy a la siguiente. Olvidaros de la primera ya. Nuria quiere medir la altura de este triángulo. La base es AB, como hemos dicho, y ella ha ido subiendo hasta el punto más alto, que es C, ¿vale? Y al trazar su línea perpendicular con la base, oye, justo coincide con uno de sus lados. ¿Pasa algo? No, que coincide, ya está, ¿vale? Entonces traza su línea perpendicular, en este caso, uy, no sé cómo hacerlo bien, ¿vale? Si veis, mi regla coincide este ladito con el punto más alto y el ladito de abajo con la base. ¿Cuánto mide la altura de este triángulo? Pues mide, en este caso, pues 3,2 centímetros. Si yo la torciese, me saldría una medida más alta, entonces estaría mal la altura, ¿vale? La medida de la altura. Entonces tengo que ajustarla bien, ¿de acuerdo? Vale, y ahora vamos con la más difícil. A ver, Nuria, con esta figura, esta es su base, ha decidido obtener la altura. Y entonces se ha subido arriba de la montañita y desde el punto más elevado traza una línea perpendicular. Uy, ¿una línea perpendicular a qué? Si aquí no hay figura, no hay base. Vale, cuando el punto más elevado queda desplazado fuera de la base de la figura, lo que hace antes de lanzar la altura es prolongar esa base. Entonces lo que he hecho es colocar la regla y prolongar con puntitos naranja un poquito más la base para poder obtener bien la perpendicular. ¿De acuerdo? Entonces, una vez alargada la base, lo que ha hecho es colocar su regla, hacer que coincida el punto C con el lateral de la regla
y, perdón, donde está la medida de la regla y ha hecho, uy, qué difícil, ha hecho coincidir la parte de abajo con la base y entonces ha lanzado su altura. Esta es la medida de la altura, ¿vale? Que serían pues 3,1. Y si pues le va a salir una medida más alta, estaría incorrecto. Uy, es que aquí pues la hago coincidir con el lado. No, jamás de la vida, porque esto no forma aquí un ángulo de 90 grados, ¿vale? Esto es un ángulo obtuso y esto un ángulo agudo. Y para que la línea sea perpendicular tiene que formar un ángulo de 90 grados. Como veis, aquí tenéis los tres casos. Una en el que la altura cae dentro de la figura. Aquí la altura coincide con uno de los lados y aquí la altura cae afuera de lo que es la figura. Entonces tengo que alargar el segmento de abajo, el segmento de la base, ¿vale? Para poder obtenerla bien. ¡Ay! Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Porque obtener una altura correcta, sin variaciones ni que sea de décimas, es imprescindible para poder calcular bien el área de las figuras en cuestión. Hoy no vamos a calcular áreas, pero tenemos que tener muy claras las alturas, saberlas trazar bien y saberlas medir bien. Me voy aquí, que dice: la base de un triángulo es uno cualquiera de sus lados. Pues podría, en este caso Nuria ha escogido apoyarlo sobre este lado, pero podría ser cualquiera de los otros lados. ¿Cómo lo sabremos? Pues conforme veamos la figura dibujada, la de abajo es la base. ¿Vale? La altura de un triángulo es el segmento, atención, perpendicular a la base o a su prolongación. Esto es una prolongación. Trazado desde el vértice opuesto, pues yo os digo, el más alto de todos. ¿Sí? Vale, aunque el ejercicio 1 no lo tenéis que hacer, el 1 de la 224 no lo tenéis que hacer, sí que quiero que lo veamos de ejemplo. ¿Vale? Ejercicio número 1. Dice, observa el triángulo y contesta. Tengo aquí un triángulo. Su base, según está dibujado, es AB. Esta sería la base. Aquí podría dibujar una B chiquitita, ¿vale? Y también nos han trazado aquí una línea verde y una línea roja, ¿vale? Y el punto más alto es C. Dice, ¿cuántas bases tiene un triángulo? ¿Vale? Pues un triángulo tiene una base, si yo le doy la vuelta, tiene otra base, y si yo le doy la vuelta, tiene esta base, depende sobre la que lo quiera apoyar. Escribe las bases de este triángulo, pues serían AB, ¿no? Si yo le diese la vuelta así, podría ser otra base BC, y si yo le diese la vuelta así, la otra base podría ser CA, ¿vale? Más cositas. El segmento verde es la altura. A ver, yo voy a mirar ese segmento verde y yo sé que la altura se traza desde el punto más alto y tiene que caer de forma perpendicular, formando un ángulo recto a un lado y al otro. ¿Esto es un ángulo recto? No. Y esto tampoco. Entonces, esta línea verde no puede ser la altura. ¿Vale? Vale, el segmento rojo es la altura. A ver, ángulo recto aquí, ángulo recto aquí. Sí, esta línea es perpendicular. Sí, esta es la altura de ese triángulo teniendo en cuenta que AB es la base. ¿A qué lado corresponde la altura? Al lado AB. ¿Vale? Aunque en este caso, como parece que es un triángulo equilátero, escogiese la base que escogiese, la altura me diría lo mismo. ¿Vale? Bueno, pues vamos al ejercicio número 2, que sí tenéis que hacer en vuestra libreta. Dice, calca cada triángulo y traza la altura correspondiente a AB. Primero, no podéis calcar, porque no podéis apoyar la libreta sobre la pantalla, os la vais a cargar. Entonces intentáis dibujarlo en vuestra libreta lo mejor que os salga, ¿vale? Yo los he hecho y los he intentado hacer todo lo parecidos que he podido. Cojo mi regla y rectísimo, trazo los lados e intento copiar el dibujo, ¿vale? Fijaros en este triángulo que sí tiene un ángulo recto. Este no es equilátero, ¿eh?
¿vale? Si veis la puntita está un poquito desplazada, la montaña está un poquito inclinada hacia la derecha y este está súper inclinado, ¿vale? Entonces vosotros os intentáis dibujar los triángulos lo mejor que podáis y entonces tenéis que trazar de color, no de boli, de color rojo de madera la altura correspondiente a AB, ¿vale? Entonces la base es AB, perfecto, sobre la línea que lo tengo apoyado, ya no me tengo que marear más. Entonces busco el puntito más alto de esa montañita y ¡zas! Lanzo la línea perpendicular a esa base y obtendré la altura. ¿Os pido medidas? No, solamente os pido la línea que correspondería con la altura de esa figura, ¿vale? Como os digo, los triángulos me los hacéis en lápiz, no en bolígrafo, porfa, y me trazáis de color rojo de madera la altura. Y después hay una serie de preguntas que tengo que contestar. Después fíjate en los ángulos de cada triángulo y contesta, es decir, tengo que, bueno, ahora vemos las preguntas. Dice, ¿en qué tipo de triángulo coincide la altura con uno de sus lados? Vale, va a haber un triángulo de estos tres en el que la altura va a coincidir con un lado, como en esta que tenía aquí, como en la segunda. ¿Vale? ¿En qué tipo de triángulo? En el triángulo rectángulo, en el triángulo obtusángulo, en el triángulo acutángulo, es decir, tengo que escribir el nombre del triángulo según sus ángulos. Esto no hace falta que lo copiéis en vuestra libreta, solo es una pista que yo os doy. No me tenéis que clasificar los triángulos estos según sus lados, no, según sus ángulos, ¿vale? Entonces yo miro los tres triángulos que tendré mis líneas rojitas marcaditas y diré, ostras, pues en el triángulo tarará, rectángulo, acutángulo, obtusángulo, coincide, lo escribo aquí. Después dice, ¿en qué tipo de triángulo has prolongado la base para trazar la altura? Vale, pues en uno de estos tres voy a tener que prolongar la base, que lo pondré de naranjita con puntitos así como está en el ejemplo, para poder sacarme bien la altura. ¿En cuál de los tres? Pues en el triángulo, tarará, lo contesto. Dice, ¿y en qué tipo de triángulo has dibujado la altura en su interior? Es decir, ¿qué ha caído la altura en el interior del triángulo? Pues en el triángulo, tarará, lo que sea. ¿Vale? Como os digo, esto no lo tenéis que copiar en vuestra libreta, pero tenéis que escribir el nombre de los triángulos según sus ángulos, por eso os lo he puesto aquí. Recuerdo esto con lápiz súper perfecto dibujado, lo más parecido al libro dibujado y por supuesto poniendo las letritas, poniendo el nombre de cada uno de sus ángulos. Este ángulo se llama A, este B y este C, y eso hay que ponerlo. ¿Bien? Vale, respecto a la página siguiente, se parece mucho. Y amplío. Vale, ahora es Pedro, que ha estudiado las bases y las alturas, en este caso de paralelogramos. ¿Vale? Los paralelogramos eran figuras que tenían sus líneas opuestas paralelas entre ellas, ¿vale? Entonces, pues Pedro ha decidido colocar estos paralelogramos tal que así, es decir, apoyados sobre la base AB, sobre la base AB, sobre la base AB y sobre la base AB, ¿vale? ¿Podía haberlos puesto de otro lado? Sí, pero ha decidido apoyarlos por aquí, ¿vale? Entonces, estas son sus respectivas bases. Es lo mismo que hemos visto con los triángulos y eso es lo que dice aquí. El lado AB es la base del paralelogramo. ¿Por qué? Pues porque Pedro lo ha decidido, pero también son bases esta, bueno, todas, ¿vale? Según desde el lado que lo apoye, pues tengo diferentes bases, pero desde la que Pedro ha decidido apoyarlo. Vale. El segmento rojo, como veis aquí, esos segmentos rojos, como hemos visto en los triángulos, son la altura correspondiente a la base sobre la que ha querido apoyarlo Pedro. ¿Vale? Ese segmento es perpendicular a ella o a su prolongación. Uno de sus extremos es uno de los vértices opuestos, C o D. A ver, básicamente la única diferencia es que aquí no hay esa puntita más alta de todas, sino que esta es alta y esta está a la misma altura. ¿Cuál de las dos escojo para
para poder trazar la altura de la figura? Pues la que me dé la gana o la que me pida el ejercicio. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues Pedro ha decidido trazar la altura de AB desde el punto D. ¿Por qué? Pues porque le ha dado la gana. Está igual de alto que este, entonces hubiese dado lo mismo trazarla desde C que desde D. ¿Por qué la ha trazado desde D? Pues porque ha querido. En la siguiente figura, pues C y D están a la misma altura, no hay uno más alto que otro. Pues oye, Pedro ha decidido trazarla desde C. ¿Por qué? Pues porque ha querido. ¿Vale? En la siguiente, lo mismo, C y D están a la misma altura, pues ha decidido trazarla desde D, oye, y así no ha tenido que prolongar la base, pero para arriesgarse más en la siguiente figura dice, pues oye, ahora lo trazo desde C y practico lo de prolongar la base, ¿vale? Se hace igual que con los triángulos, igual. Esa línea que yo obtengo tiene que estar perpendicular a la base o a su prolongación. Acordaros del truquillo de mi regla, de vuestras reglas, en las que tenéis que hacer coincidir un lateral por donde está la medición y el otro pues con el lateral de la regla. ¿Vale? Directamente nos vamos al ejercicio. Dice calca, de calca nada. Intento copiarlo lo más aproximado que sea. Mira, en este caso, como lo he hecho prácticamente sin mirar, esto tiene que estar como más estiradito, más como una juanola de esas, una pastillita de esas de juanola, más estirada. Perdonadme, ¿vale? Se parece más a esta que no a esta. Pero bueno, vosotros os la dibujáis así súper perfecta, súper bien, y os dibujáis el nombre de los diferentes ángulos, ¿vale? Y después traza su altura, pues lo mismo que he dicho con los triángulos. Estas son las bases, porque está apoyado sobre AB, ya me dice que esa es la base, ¿vale? Y desde el punto D, ahora sí, mira, el ejercicio me lo pide, no desde el que te dé la gana, no, desde el D trazo las alturas, desde el D, ¿vale? Y después contesto. ¿Qué contesto? Dicen, ¿qué paralelogramos coincide la altura con uno de sus lados? Vale, los paralelogramos eran cuadrados, rectángulos, rombos y romboides. Vale. Entonces, yo miro y va a haber dos de estas figuras en las que la altura justamente coincida con uno de sus lados. Entonces, pues coincide en el tal y en el pascual. ¿Vale? Dice, ¿en cuántas has prolongado la base para trazar la altura? Bueno, pues solo vamos a necesitar prolongar la base, tal que así, o en el otro lado, para poder trazar la altura desde D, ¿vale? Pues ¿en cuál? Pues en el y lo llamáis de esa manera. Entonces, como veis, en el puntito no tenéis que copiar las preguntas, hay dos respuestas, así que las pongo separaditas, guión, respuesta, guión, respuesta. Y después, ¿desde qué otro vértice puedes trazar la altura A, B en cada paralelogramo? Bueno, pues el ejercicio nos pedía que lo trazásemos desde el vértice D. ¿Por qué? Pues porque el ejercicio lo ha querido así. Pero hay otro punto desde el que yo podía haber trazado la altura y que me hubiese dado la misma medida. ¿Cómo se llama ese punto? Pues lo escribo y la trazo. ¿De qué color? Pues oye, pues hacedmelo verde, ¿vale? Me hacéis la que os pide el ejercicio desde el principio, de rojito como llevamos haciendo con los triángulos, pero desde ese otro punto pues me la trazáis de color verde. ¿Sobre qué? Sobre vuestros dibujos maravillosos que me habréis hecho aquí en vuestra libreta. Ay, espero que haya quedado claro. Repito, soy muy pesada, lo sé, pero mucha atención en dibujar bien. Vaya tela, 24 minutos de explicación, pero quiero que lo hagáis súper bien, porque si no, no nos va a funcionar nada de las páginas siguientes. Si no sabemos obtener bien cuánto mide esa base y esa altura, estamos vendidos, ¿vale? Bueno, chicos, os dejo ya con las mates.